cuando las máquinas o los vehículos, ¿verdad? Ya aquí sí ya es para toda o una gran parte de nuestra maquinaria. Entonces, entre más bajen los vehículos según la tabla y entre más suban, se le va a considerar pues un porcentaje, ¿verdad? Un porcentaje, de acuerdo también este porcentaje está relacionado con los tipos de caminos también que transiten estos vehículos, ¿sí? Entonces tenemos pendientes muy bajas, o sea, pendientes hacia abajo, pendientes negativas y también tenemos pendientes positivas, ¿ok? Y esto pues sí les va a afectar, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que las pendientes sí les afectan a las máquinas. ¿En qué sentido? En el sentido de que pueden estar pasando por un camino accidentado, con un mal mantenimiento, o pueden también inclusive tener mantenimiento del camino o estar muy bien el camino, no sabemos. Entonces, de acuerdo a esas condiciones, pues son las a las que se va a enfrentar la máquina, pero claro que les va a afectar si las máquinas vayan vacías o vayan cargadas, les va a afectar porque por el agarre, ¿verdad? Que deben de tener hacia el suelo, ¿verdad? Deben de tener ese agarre y entonces ir subiendo una máquina que lleva una pendiente pues muy pronunciada, las pendientes su unidad es en porcentajes, no es en grado del ángulo que forma la pendiente, no, el porcentaje las pendientes se van a medir, las vamos a medir pues en porcentaje, esa va a ser su unidad. Entonces hablamos de unas pendientes de 2%, de 3%, que las máquinas muy fácilmente pueden vencer con sus tracciones, pero también hablamos de máquinas con pendientes negativas muy pronunciadas o hacia arriba, ¿verdad? Sí, hacia arriba y también muy pronunciadas, y entonces esas pendientes con el tipo de cadena y tipo de neumático las deben de vencer nuestras máquinas, ¿ok? Vamos a ver el factor de camino R, por favor, ¿quién lo quiere leer? Yo, por favor. ¿Quién? Maxine. Fuerte tu nombre, por favor. Maxine. No te escucho, ¿eh? Maxine, por favor. Maxine. Órale, espérame. No, bueno. Sí tengo todo mi volumen, ¿eh? Y nada más no. Ok, adelante. Pero sí se escucha o no. Ya te escuchamos mejor. Ok. Factor de camino R. Para el caso de camiones de volteo, se acostumbra combinar el efecto de pendiente de terreno con el de resistencia al rodamiento. Este subfactor tiene los siguientes valores más comúnmente manejados. Condiciones del camino. Factor R en porcentaje. Plano y firme, 98%. Mal conservado, pero firme, 95%. De arena y grava suelta, 90%. Sin conservación y lodoso, 83%. También se puede tomar en cuenta en este rubro lo que se conoce como coeficiente de agarre entre el medio de desplazamiento, llanta u oruga, y la superficie. Ok, muy bien, gracias. Entonces, este factor de camino R se refiere precisamente pues al factor de agarre, ¿verdad? De nuestras máquinas, a esa resistencia. Cuando escuchen hablar de resistencia al rodamiento, pues eso tiene que ver con el agarre que tienen tanto las orugas o los neumáticos al tipo de suelo. Aquí nos hablan de caminos, ¿verdad? Condiciones del camino. Por ejemplo, puede ser lo que les mencionaba, un camino plano y firme, así sea en pendiente hacia arriba o pendiente hacia abajo, ¿sí? Y si tienen las máquinas ese agarre que lo puede vencer, pues estamos hablando del 98%. Si tú ves que la máquina se está agarrando muy bien, cargada la máquina, porque no es de que cargues la máquina y hay que Dios te bendiga, ¿verdad? Tú tienes que recorrer con las máquinas ese camino y ver si las máquinas se están agarrando bien a los caminos. ¿Sí? Denle la entrada a sus compañeros, por favor. Entonces, nada más chequen que sea del grupo. Ahorita reviso si son del grupo, pero mientras apóyenme, por favor. Entonces,
plano y firme tienen el 98%, mal conservado pero firme, pues 95%. De arena y grava suelta, el 90% y 83% sin conservación. Y lodoso, cuando ya estamos hablando sin conservación y lodoso, de veras que está cañón, porque estamos hablando de que es un suelo saturado o sobresaturado, en donde tanto los neumáticos pueden tener más problemas que las orugas, ¿no? Pero si el camino está muy, no tiene, ahí dice sin conservación, entonces las orugas también pueden tener problemas. Entonces ahí es cuando tenemos que ver el tamaño de la máquina, el peso de la máquina y la potencia de la máquina para poder vencer esas resistencias que nos están afectando con respecto a la condición del camino, que es sin conservación y que es lodoso. Ahora, de arena y grava suelta, pues también, ¿verdad? No necesariamente necesitamos tener un suelo saturado o sobresaturado, simplemente son suelos secos, ¿sí? Pero que también les afectan al agarre, para el agarre a esas superficies, tanto de las orugas como de los neumáticos. Y igual, si estamos hablando de un suelo de una pendiente hacia arriba muy pronunciada o hacia abajo, ¿no? Tenemos en la diapositiva anterior, teníamos pendientes hasta de -20, imagínate, o sea, no inventes. Por eso vimos en un video una máquina que venía derrapándose y con trabajo se pudo detener. ¿Por qué? Pues porque es un suelo suelto, ¿sí? Y la pendiente está muy pronunciada para la máquina. Entonces, a lo mejor no era el tamaño de máquina ni el peso de la máquina, ¿sí? Ahora, si tenemos el 95% es porque, bueno, está mal conservado, pero está firme el camino. Igual y pues en eso es a donde andamos, ¿no? Con los bulldozers. Sí, haciendo trabajos de limpieza y todo. Está mal conservado el camino. Podemos decir que está accidentado, pero el suelo es firme. Cuando el bulldozer va a armar, está apoyando para armar plataformas. Pero cuando no, pues el bulldozer se tiene que enfrentar a ese camino sin conservación y lodoso. Ese sería el peor de los casos, ¿no? Y plano y firme, pues casi el 100%, que yo les decía, pues son son las condiciones correctas. Si me escuchan bien, no me escucha, o que me empiecen a escuchar mal, por favor avísenme para conectar otro cable, ¿sí? ¿Sí me escuchan bien? Sí, sin problema, sí la escuchamos. Sí, por favor. Sí, en el momento que me escuchen mal, por favor, díganmelo. En el otro grupo no, siempre me escuché bien, pero pues no sé ahorita. Da la casualidad que a las 8:30 que va a empezar la última clase es cuando ya el internet me empieza a fallar un poco, ¿vale? Pero avísenme para ver yo también qué puedo hacer. Ok, y entonces ese es el R, factor R, que es factor de camino. Aquí también tenemos otra tabla, es la continuación de la tabla que está en la otra diapositiva. Y ahí tenemos tipo de superficie, concreto, asfalto, arcilla, y tenemos la resistencia, ¿verdad?, al rodamiento tanto en neumáticos como en orugas. Por ejemplo, en concreto, una máquina que está en neumáticos podría tener una resistencia al rodamiento del 2.0%, ¿sí? Y tenemos los coeficientes, esa es resistencia al rodamiento y coeficiente de agarre, ¿sí? Estamos hablando de la tracción. En neumáticos tenemos de 0.80 a 1.0 y en orugas tenemos de 0.45. ¿Por qué? Pues, ¿qué te la tenemos ahí tan bajo ese coeficiente de agarre? Pues porque las orugas, ¿qué van a hacer en el concreto? Aparte de hacer que falle el concreto, ¿sí? No van a tener el agarre. Y en el asfalto no tienen agarre, así de plano, no tienen agarre las orugas. ¿Sí me explico? Sí, maestra. Sí, profesora. Ok, entonces ahí tenemos esos coeficientes de agarre y tenemos la resistencia al rodamiento, ¿sí? En tierra seca fina, en tierra seca surcada, en tierra surcada.
vamos a ver que en algunos casos va a ser, por ejemplo, en tierra seca fina, el agarre de las orugas pues va a ser muy alto, ¿verdad? Más que el de neumáticos. ¿Sí? Entonces, esa es la situación, que veamos algunos. ¿Podemos tener más materiales? Sí. Acuérdense que Capufe tiene todos estos tipos de tablas. ¿Por qué? Pues porque hay en ese tipo de obra, de las carreteras, de los caminos, es a donde vamos a encontrar pues la mayoría de los suelos, más que en un puerto o en un aeropuerto, en una presa. ¿Sí? En las carreteras es a donde vemos mayormente el tipo de suelos. Entonces, en carreteras vamos a usar bulldozer, sí, pero los trabajos preliminares sí, pero no precisamente para que estén colocando material y anden sobre el concreto o sobre el asfalto, ¿vale? Ok. Factor de clima, ¿quién lo quiere leer? Yo, profesora. Adelante. ¿Cómo te llamas? Díaz Romero, Lilian. ¿Lilian? Sí. Lilian, ¿eres de este grupo, Lilian? Sí, Díaz Romero. No te había escuchado nunca, Lilian. ¿O sí? Voy a checar. Pero bueno, qué bueno que ya estamos platicando. Adelante, Lilian. Factor de clima. Lluvia, L. Considera básicamente los días de lluvias y sus efectos secundarios como el anegamiento del terreno, el cociente de los días con buen tiempo entre los hábiles proporciona el factor de clima. Es importante señalar que este aspecto puede estar incluido en el rubro horas-año, HA, que se maneja en el costo horario del equipo, en cuyo caso no deberá ser duplicado. Ok. Este factor nos está hablando de que lo podemos calcular, ¿sí? Dividiendo los días con buen tiempo. Esto lo tienes que ver en tu planeación. Entre los días hábiles, ¿sí? Esta división, sí, este resultado nos va a dar el factor de clima. Y también dice que lo vamos a considerar cuando estemos calculando ¿qué? El costo horario del equipo. Entonces, cuando nosotros estamos planeando, ¿se acuerdan que les dije su ruta crítica? Les mencionaba a uno de los grupos, ¿cuándo fue? Bueno, el día que haya sido. Que nosotros en esa planeación, fíjate bien, en esa planeación no tienes que decir, ¿sabes qué? Denle acceso a sus compañeros. No, vamos a hacer con las máquinas, vamos a mover, a tener tal producción horaria, vamos a mover tanto volumen en 8 horas, ¿vale? Sí. Y así lo dejes en cortito, 8 horas. Y si llega a pasar algo, que la máquina se está fallando, que el mal tiempo, no sé, que no dejes ninguna holgura, ¿qué creen que pasaría? Se retrasa la obra. ¿Podría decir que se retrasa la obra? Ok, muy bien, podemos retrasar la obra nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando tú, Vaccine? ¿Qué pasa, Vaccine, si yo no calculo un factor de seguridad cuando estoy diseñando estructuras? Bueno, pues esa estructura puede fallar, ¿no? No va a soportar la carga con la que estamos considerando. Ese factor de seguridad, gracias, Vaccine, muy bien, ese factor de seguridad, tú lo estás calculando por si se excede el peso, ¿sí? Por si ocurre un sismo. Sí, a lo mejor dices, bueno, el edificio de la ESIA está diseñado, ustedes saben, su estructura toda es acero, sí, todo el esqueleto, ¿verdad?
y las columnas y traves es lo único que hay de concreto y acero. O sea, los dos están ahí unidos. Bueno, si yo no calculé bien mi factor de seguridad y yo meto más gente, no sé, ¿hasta cuánta te gustaría? La escuela está trabajando con cargas vivas, que son todos los escritorios, que son las computadoras, que son todos los muebles, las bancas, las pizarrones, todo lo que hay en el edificio. Archiveros, mesas de junta, o sea, todas las cargas muertas. Y las cargas vivas, pues obviamente somos la comunidad. ¿Cuánta gente no trabaja? Si somos como 7,000, 7,500, estamos hablando de 2,250 hasta 2,300. Vamos a suponer 2,300 gentes en la mañana y 2,300 gentes en la tarde. Y estamos hablando nada más de alumnos. Por eso le aumenté. ¿Qué pasa si yo excedo, no sé, un 2%, un 3%, un 5%? ¿Qué nos dice el reglamento? ¿De cuánto tiene que ser ese factor de seguridad? ¿Sí? ¿Me explico? Para que tú puedas dejar una holgura. Porque si tú lo dejas como está y no consideras esa holgura, pues seguramente vas a tener problemas. ¿Qué pasa si en la planeación de las máquinas dices, yo voy a mover tanto? Y sí, les juro y les perjuro que en 8 horas. ¿Qué pasa si tú en tu planeación no dejas una holgura? Pues no estás previendo, no sé, que llueva, que tiemble, que no llegue la maquinaria, entonces pues no estás cumpliendo las 8 horas que tú estabas diciendo, ¿no? Efectivamente, y vamos a tener puros ingenieros frustrados y traumados. ¿Sí? Entonces, lo que queremos aquí es que seas un buen planeador, que contemples. Les he siempre hablado de la hidrología porque es un tema muy interesante y muy complicado hasta cierto punto. Y nos ha enseñado la hidrología a jugar con la probabilidad, que es matemáticas. Nos ha enseñado, y ustedes lo van a ver el siguiente semestre, nos ha enseñado la hidrología precisamente a pensar en eventos máximos extraordinarios. ¿Sí? Por ejemplo, una presa, ¿no? A donde un lugar se inunda constantemente. Y que dice, no, con la capacidad de esa presa yo la hago y soy la chucha cuerera. Ajá. Y resulta que no, que se requería de un poquito más de capacidad de la presa para poder resolver tu problema. Las presas son obras de generación, derivación, almacenamiento, pero también son obras de defensa. ¿Sí? Entonces, debes de pensar en esos periodos de retorno, que es cuando seguramente va a ocurrir ese evento inesperado, ¿sí? Y lo mismo sucede aquí. Debemos de pensar en eventos que nos den esa holgura para poder resolver en un momento dado algún problema. Ganarle tiempo al tiempo. Ese es un buen ingeniero planeador. ¿Sí? Entonces dice ahí el consciente, fíjate, de los días hábiles nadie te falta. Nadie te salva de los días hábiles. Pero tienes que ganarle tiempo al tiempo con los días que dice con buen tiempo. En esos días con buen tiempo, en los días y la división de esos días entre los días hábiles te dice que te van a dar el factor de clima, o sea, las horas que tú trabajaste con buen tiempo de esos días hábiles. ¿Sí? Las horas. Entonces,
ahí podríamos sacarlo así de tu ruta crítica, de tu planeación. Sí, toda la planeación que hiciste, ¿con qué fue? Pues con días de buen tiempo y días hábiles, no hay de otra. Todos los días que no son hábiles, todos los días de asueto, todos los días de mal tiempo, todos los días de por usos y costumbres y tradiciones de las comunidades, todas estas cuestiones, todos estos eventos, pues obviamente no forman parte de tu planeación. Ahora, ¿por qué está contemplado en el costo horario? Pues simplemente porque son las horas totales que trabajó la máquina en un año. Y son las que se tienen que cobrar o pagar. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con el factor de uso. ¿Alguien lo quiere leer? Yo. ¿Quién? Yo, Ramírez Sánchez. ¿Tu nombre? Irving Yair. ¿Irving? Ajá, Yair. Adelante, Irving. Factor de uso. Aunque sea considerado tradicionalmente como parte del costo horario, se puede aplicar como un factor más de eficiencia al uso efectivo de equipo. Considerado sus tiempos muertos por reparaciones y falta de trabajo. Se aplica cuando el número de horas año consideradas en costo horario estándar será menor en la aplicación o ítem específico. Este factor de uso también lo vamos a ver, está después del rendimiento, también lo vamos a aplicar al igual que el factor de clima, o sea, de las horas al año trabajadas de la máquina. ¿Sí? Entonces dice que es un factor que aplica a la eficiencia, ¿sí? A la eficiencia del equipo. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es precisamente los tiempos muertos, que esos tiempos, pues nada tiene que ver. Si tú estás trabajando, haz de cuenta, tú tienes tu empresa de construcción, estás trabajando para una dependencia, la dependencia no tiene la culpa, haz de cuenta que tú eres una empresa como ICA, no eres ICA, eres como ICA, tienes mucha maquinaria, estás haciendo una gran obra, etcétera. ¿Qué lo vas a hacer? ¿Sí? Entonces, tú le tienes que rendir cuentas a la dependencia de gobierno. Si estás haciendo, por ejemplo, una línea de conducción para Pemex, le tienes que rendir cuentas a Pemex de lo que estás haciendo, del trabajo, para que te pague. Entonces, tienes que considerar que no te puede pagar esos tiempos porque tú estás reparando una ¿cómo se llama? Una máquina, ¿sí? La dependencia de gobierno te dice, yo te voy a pagar todo el tiempo que la máquina esté trabajando. Todo el tiempo que la máquina esté trabajando. Entonces, tú debes de considerar que hay tiempos muertos. Esos tiempos muertos son por reparaciones, son porque el operador se enfermó, nada tienen que ver con la dependencia de gobierno. Tú debes de traer tus máquinas pues al 100. No le puedes decir, oye, págame porque pues este tiempo no va a trabajar la máquina y yo pues la estoy reparando. ¿Sí? Y falta de trabajo. ¿Qué podría ser la falta de trabajo? ¿Quién me dice? ¿Qué podemos considerar como falta de trabajo? Tal vez cuando ya se realizó cierta acción y te sobró tiempo, o sea, acabaste antes, tal vez. Podría ser una.
Cuando la máquina está al 100%, fíjate bien, se considera como tiempo muerto, pero no estoy hablando para pago. Para pago, por reparaciones no te va a pagar la dependencia o a quien tú estés trabajando. Falta de trabajo, sí te puede pagar la dependencia, se considera como tiempo muerto, ¿sí? Pero si estamos hablando de falta de trabajo es que la máquina no tenga nada que hacer, o sea que digan, lo que yo les hablaba, híjole, pues ya no te puedo dar tramo. No, que por qué. Bueno, porque encontramos en la excavación en que se encontró una zona arqueológica o cosas arqueológicas o un pozo petrolero o no sé, lo que tú quieras. Sí, pero ese no es mi problema. O sea, todo el tiempo muerto, o sea, todo el tiempo que esté parada la máquina, tú me lo vas a pagar, porque la máquina tiene un contrato la máquina. Yo hice un contrato con las máquinas. ¿Sí me explico? De alguna manera la dependencia tiene un tiempo muerto. Sí. Con nosotros por reparaciones y porque llegó borracho el operador o porque llegó drogado o porque llegó deprimido o porque simplemente no se presentó y no hay quien opere la máquina. La máquina se descompuso y no le hallamos cómo arreglarla, ya se la llevaron al taller mecánico, ya la movieron, ya esto, lo otro. No está trabajando la máquina. No podemos obligar a nadie que nos pague esos tiempos muertos. Pero si la máquina está al 100% y no le dan tramo para lograr la producción, entonces sí no lo tienen que pagar. Ya dejaste una holgura y ya se rebasó esa holgura, ese factor de seguridad. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un convenio en monto y en plazo. ¿Cuándo crees que se pueda trabajar otra vez con que se reinicien los trabajos? No, pues para tal fecha. Ok, la máquina se tiene que seguir pagando. ¿Sí? La máquina va a estar aquí parada tanto tiempo. No, pues no la puedo pagar. ¿Sí? Entonces te dan tiempo a ti para que hagas algunos movimientos y vuelvas a rentar en otro tiempo esa máquina. ¿Sí me explico? Si es poco tiempo, pues puedes conservar la máquina en la obra y entonces que te la paguen, pero eso ya es un convenio, eso es una negociación. Ok, regreso la máquina, no sé, me pagas hasta donde la máquina operó, porque yo le tengo que pagar a los operadores. Si es una semana, saben que vamos a descansar una semana y en la siguiente semana pues vuelven a entrar las máquinas. ¿Sí me explico? Pero estar parados una semana, ¿qué no implica pues perder dinero, perder tiempo y así? No, por eso en el momento que ellos te dicen que ya no hay trabajo para la máquina, te tienen que decir por qué. Entonces, si el contrato de la máquina fue por un mes, por 2 meses y todo eso, tú lo tienes que negociar, ¿sí? Porque tampoco te van a aceptar la máquina. O sea, tú vas a pagar lo que quedaste en ese contrato por la máquina. Entonces, todo eso lo tienen las dependencias de gobierno. ¿Sabes que se contrató la máquina por este tiempo? No, pues está bien. Ven la planeación, la ruta crítica del proyecto y saben que las máquinas se requieren para seguir trabajando. Pero entonces, pues, si la máquina tiene un contrato para esa obra, pues obviamente se tiene que estar pagando la máquina aunque esté parada. Si hay un contrato, se tiene que pagar la máquina. A menos de que las máquinas sean tuyas, tú seas el dueño. Ya lo puedes negociar de otra manera. Pero que lo ideal sería eso, ¿no? Que si la máquina es tuya o está rentada, bueno, pues no tengo yo la culpa de todo esto, me pagan lo de la máquina. El tiempo que la máquina esté parada.
y tú vas a ver obras y has visto obras a donde las máquinas están paradas y están suspendidas las obras o está pasando cualquier situación y las máquinas siguen dentro de las obras. Se les está pagando, se están pagando a las máquinas. ¿Sí? Sí, maestra. Oiga, yo tengo una duda ahí, maestra. Dime. Es que, por ejemplo, alguna vez cuando yo estaba en prepa, me dijeron que las máquinas, o sea, también, o sea, aunque estuvieran paradas, pero si estaban apagadas, no se les cobraba ¿cómo se llama? El alquiler, o sea, porque solamente trabajaban por, ¿cómo se llama? El rendimiento que hicieran. Pero si estaban paradas y apagadas, no se les cobraba. No, las máquinas paradas y apagadas pueden tener varias situaciones. Una, que ya no, ahí dice el texto, por reparaciones y falta de trabajo, que ya nos hayan dicho, ¿sabes qué? Se suspenden los trabajos ahorita de movimientos de tierra porque va a entrar el INAH, porque va a entrar Pemex por el pozo que se localizó, por varias situaciones que nosotros nada tenemos que ver como constructores. Se tienen que parar las máquinas porque entonces eso implicaría un riesgo. ¿Sí me explico? El que las máquinas cuando se encuentra algo inesperado y implica un riesgo para los trabajadores, un riesgo para las máquinas. Entonces se tienen que apagar las máquinas, se tienen que estacionar las máquinas, pero si tú vas a parar una máquina, porque ya te dije, porque el operador porque tuviste tú problemas como constructora, eso nada tiene que ver con la dependencia de gobierno, entonces tú te haces ahí bolas con la máquina y ves cómo pagas, ¿no? Pero si no te está dando trabajo la dependencia, la dependencia dueña del proyecto, entonces ella te tiene que pagar los trabajos. Ella te tiene que pagar las horas de la máquina, está obligada a pagarte las horas de la máquina porque tú nada tienes que ver, ¿sí? Con la suspensión de los trabajos en la obra. Tú tendrías que ver con la suspensión de los trabajos en la obra siempre y cuando se haya descompuesto tu máquina, tu operador, el taller mecánico, no encuentras la parte, andas buscando como loco o loca esa parte que se descompuso y te estás tardando en que la reparen. Te hablaba de los pits. ¿Qué pasa si el equipo de esa escudería no coloca rápido el neumático? Pues está perdiendo su conductor, pero también está perdiendo por falta de la eficiencia de ese equipo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que tú, ingeniero, estás perdiendo porque tu equipo no es el correcto. No está bien ni el operador, ni los mecánicos, ni nada. Por eso dice, por reparaciones. Oiga, Inge, es que ya fuimos a tal lugar y no encontramos la pieza y ya pasado mañana o dentro de 15 días nos la mandan de tal lugar y la máquina está parada. ¿Tú crees que esas horas se las vas a cobrar a quien te contrató? ¿Se las vas a cobrar? ¿Cómo? ¿Por qué? Si el que está fallando con su máquina eres tú. Ahora, si ese ingeniero que te está pagando por hacer los trabajos te dice, para las máquinas porque está pasando todo esto, pues esa dependencia de gobierno te tiene que pagar porque tú no estás apagando tu máquina y parándola nada más porque tienes gusto. La estás apagando y parando porque te acaban de dar la indicación de que es arriesgado que las máquinas sigan trabajando cuando se ha dado una situación que es ajena totalmente a ti. O ellos están teniendo problemas, ¿verdad? Ellos mismos están teniendo problemas con el proyecto y entonces te dicen que pares. Pero necesitas recibir instrucción de forma oficial. Tienes que recibir un oficio a donde diga que por órdenes del tal secretario y no sé quién, no puedes continuar con los trabajos de movimiento de tierra por el momento hasta nuevo aviso. Bueno, entonces con eso es con lo que tú vas a negociar. A mí me acaban de decir que pare todo esto y el contrato de las máquinas es
Y mi ruta crítica indica que yo termino estos trabajos a tal fecha. Entonces ahí es cuando tú tienes que negociar, pero con la ley, con una norma. ¿Sí? ¿Sí me explico? Esa normatividad tiene que ver con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas que vieron en procedimientos 1. El reglamento igual. El reglamento también de construcción. Y posiblemente en octavo semestre, que es octavo séptimo, creo que séptimo, van a ver, y también hay una línea, creo, curricular, que es normatividad. Entonces ahí van a ver reglamentos, normas y cómo se deben de aplicar. No nada más es conocerlas, cómo y cuándo se deben de aplicar. ¿Sí? Y toda esta normatividad nos va a servir precisamente para poder hacer esos convenios en monto, en plazo, y que quede todo correctamente bien documentado para que tú te puedas respaldar, ¿sí? Y que te puedan, pues tárdate el tiempo que quieras en resolver, pero a mí me pagas esos tiempos muertos a donde las máquinas no tienen trabajo. Las máquinas aquí están. Yo no me niego a trabajar, los operadores tampoco, las máquinas son muy eficientes, están logrando todo esto, pero tú las acabas de parar. Entonces, sí, vemos esas máquinas paradas, vemos esas máquinas apagadas, pero obviamente están cumpliendo con tiempos muertos por falta de trabajo. Si están paradas y apagadas y están descompuestas, sí, están descompuestas y nadie las ha arreglado, pues seguramente ahí sí estamos perdiendo, porque trabajo hay. Pero si no elegimos las máquinas correctas y cada rato se descomponen y tenemos otra situación, entonces no nos quejemos. Si el dueño de la obra, quien sea, nos para, tiene que pagar lo de las máquinas. Si el dueño no nos para, nosotros estamos parando por las cuestiones que ya les mencioné de los operadores o de nuestra misma empresa, problemas con nuestra misma empresa, entonces nadie nos tiene por qué remunerar o dar dinero, ¿sí? Pagar esas horas de las máquinas. Puede tener problemas la dependencia y parar la obra. Podemos tener nosotros problemas dentro de nuestra empresa y parar los trabajos que estamos realizando. Entonces, son condiciones que tú debes de conocer, son condiciones que debes de, no porque te pase algo de esto, todo salga bien o todo salga mal, no te exime de que debes de leer precisamente las normatividades a las que te debes de apegar cuando estás dentro de una obra y estás manejando, estás realizando movimientos de tierra. A final de cuentas, los movimientos de tierra, ¿desde cuándo están? Desde que tú inicias con el trazo y la nivelación y la limpieza de la poligonal, el predio y el terreno, hasta que termina su vida útil la obra, porque a final de cuentas también estas máquinas van a dar mantenimiento a cada obra. ¿Quién las construyó? Los ingenieros civiles. ¿Quién las conoce como para darles mantenimiento? Pues los ingenieros civiles con sus equipos. ¿Sí? Entonces, en conclusión, tienes que conocer cuándo es tu responsabilidad para que las máquinas estén paradas y cuándo no es tu responsabilidad, pero que también las máquinas están paradas. Hablamos de tiempos muertos. ¿Sí? Hablamos de tiempos muertos. Y esos tiempos muertos pueden ser por reparaciones o por falta de trabajo. ¿Sí? Esos son los tiempos muertos. Tiempos en los que pues, la máquina no trabaja, la están reparando. Ya no hay tramo que atacar. Falta de trabajo. Tiempo muerto también. Entonces, conclusión. Debes de reconocer cuando tus equipos están parados por falta de trabajo, que no les están dando tramo, o porque las están reparando.
Si están reparando la empresa, asume. Si no les están dando tramo, pues las dependencias o quien esté, sea el dueño de la obra, él es el que tiene que asumir. Tú puedes tener una máquina y te dijo el dueño del edificio, ingeniero, le pago, construyame este edificio y todo. Y puedes tener una máquina ahí parada. ¿Por qué? Porque el dueño de ese edificio ya no tuvo más dinero, ¿no? Para seguir con los trabajos. Y también puede estar ahí la máquina. Pero obviamente, pues tú ya negociaste con él. ¿Cuánto tiempo? No, pues que la siguiente semana nos arrancamos. Ah, bueno, pues es tanto de las máquinas, porque la máquina aquí está parada. ¿Sí me explico? Sí, profesora. ¿Dudas? No. ¿Seguro? No, pero no. Ok. ¿Sale? Entonces acuérdense, no siempre nosotros vamos a tener la culpa porque una máquina esté parada, ¿verdad? Factor de altitud sobre el nivel del mar. ¿Me permiten un segundito, por favor? No se vayan, permítanme un segundo. Sobre el nivel del mar, N. Se presenta una reducción casi proporcional de la eficiencia de un motor al incrementarse a la altura sobre el nivel medio del mar, ASNMM, puesto que se disminuye la presión atmosférica. Es obvio que los motores turbocargados conservan su potencia, independientemente del ASNMM, pero en las normalmente cargadas de combustible, la fuerza de tracción disponible se reduce. Caterpillar y Fiat coinciden en recomendar una reducción del 1% por cada 100 metros adicionales de ASNMM a partir de 1000 metros el primero y de 300 metros el segundo. Gracias, Pablo. Este factor del nivel medio del, factor de altitud sobre el nivel medio del mar, que es el N, nos dice que sí les afectan, ¿verdad?, a los motores de las máquinas cuando ya rebasamos este nivel, ¿sí? Entonces, algunos motores, como los turbocargados, dice que van a conservar su potencia, ¿sí?, independiente del nivel al que se encuentren, pero los que están cargados con combustible, que son los que nosotros usamos por lo general, pues sí vamos a reducir esa potencia, ¿no? Entonces, sí van a usar su tracción las máquinas, entonces, pero aún así con la tracción efectiva, ¿qué dijimos que era la tracción efectiva? Era la tracción disponible y la tracción utilizable. Entonces, aún así con esas dos tracciones van a perder potencia. ¿Qué pasa cuando yo les mencionaba, voy a hacer una voladura, pero ya sé en qué parte de ese elemento en el que voy a hacer la voladura va a fallar? Por ejemplo, si es en una montaña, ya sé en qué parte de la montaña yo voy a tener una falla. ¿Qué tengo que hacer? Pues pensar en la solución antes de hacer la voladura. Entonces aquí, ya sé que van a perder potencia, ya sé que va a disminuir, obviamente, si pierden potencia las máquinas, va a disminuir el rendimiento. Entonces puedo meter más máquinas. ¿Qué puedo hacer? Tengo que pensar en la solución para que no diga, ay, pues ya sabía, ¿verdad?, lo que iba a pasar y no hice nada, no arreglé el problema, al contrario, ¿verdad?, lo empeoré porque no estoy haciendo nada y pues se está perdiendo la producción horaria. Entonces me voy a atrasar en mi ruta crítica. Entonces, cuando esté haciendo esos trabajos que sean en partes muy altas, ¿sí?, inclusive en partes muy bajas, también yo voy a perder potencia, ¿sí? También les va a afectar a las máquinas el estar en lugares muy, muy bajos. Por ejemplo, las presas, ¿no?, que estoy a más de 3000 metros abajo del nivel del mar. Entonces,
¿Qué tengo que hacer? ¿Meter más máquinas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo resolver? Eso es lo que tú tienes que hacer en tu ruta crítica. ¿Sí? Cuando se trate de hacer esta excavación o cuando se trate de estar muy arriba, pues van a hacer estas actividades. Entonces, ahí está tu planeación, ahí está la ingeniería. Ahí estás haciendo ingeniería. ¿Sí me explico? Entonces nos dice Caterpillar y Fiat Alice, ¿qué nos recomiendan? ¿Sí? Ahí te está diciendo, el 1% considéralo por cada 100 metros adicionales de ¿qué? De altura sobre el nivel medio del mar. Ya cuando esté subiendo cada 1000 metros, entonces ya vas a considerar ¿cuánto? No, dice a partir del primero, ¿no? A partir de los primeros 1000 metros, el primero de 300 metros y el segundo, a ver aquí cómo está, a partir de 1000 metros, ¿sí? 100 dice, a ver aquí no le... dice, coincide en recomendar una reducción en la potencia. Estamos hablando de reducción en la potencia de 1% por cada 100 metros adicionales de la altura sobre el nivel medio del mar, a partir de 1000 metros, ¿sí? El primero, y de 300 metros el segundo. ¿Sí le entendieron ahí? Dice que más o menos a partir de los 1000 metros vamos a empezar a bajar la potencia del motor, ¿digo? No. Primero, dice que no, vamos a empezar a bajar, que tú consideres una reducción en la potencia del 1% por cada 100 metros después de que estés arriba de la altura sobre el nivel medio del mar. ¿Sí? Si tú subes 100 metros, considera 1% de reducción. Dice a partir de 1000 metros, que sería, por ejemplo, si tú te encuentras en esa altura sobre el nivel medio del mar y más bien por cada 100 metros, subes tú 1000 metros por cada 100 tú vas a ir considerando un 1% de pérdida. ¿Sí me explico? Si tú subes 1000 metros después de esa altura sobre el nivel medio del mar, 1000 metros, subes, tienes que ir considerando cada 100 metros, o sea, vas a llegar a considerar hasta el 10% de pérdida de potencia de la máquina. Sí, profe. Sí, ¿no? ¿Sí es así? Dice, el primero. Y de 300 metros, el segundo. Entonces, aquí dice, por cada 100 metros adicionales, vamos a considerar, o sea, si subimos los 1000 metros, déjenme bajarle el brillo a la computadora porque eso también no alcanzo a ver. Permítanme, ¿sí? Sí, estoy así. Hoy no tenía todo el brillo, no alcanzaba ni a ver. De hecho, ya estaba así como mareadona. Entonces, nos dice, ahora sí lo estoy viendo bien. Coincide en recomendar una reducción de 1% por cada 100 metros adicionales a partir de 100 metros. Es que dice adicionales, ¿no? O sea, cada 100 metros. El primero, y de 300 metros, o sea, tú vas a considerar una pérdida de 1% cada 100 metros y después cada 300 metros, ¿no? La misma pérdida. ¿Sí me explico?
Y de 300, Sí, pues, a ver, vamos a ver, aquí está la otra diapositiva que habla de lo mismo. Dice, lo anterior resultará para el caso de la Ciudad de México de un factor de eficiencia igual. Bueno, ahí ese factor de altura sobre el nivel del mar para la Ciudad de México es de 0.87, esa es la fórmula para calcularlo, pero ahí también igual nos habla de los 100 metros y de los 1000 metros, ¿sí? Entonces, esa N la calculamos si ya es como un estándar para la Ciudad de México, dice habiendo considerado más bien la recomendación de CAT. O sea, CAT calcula así el factor de altitud sobre el nivel del mar para la Ciudad de México, y para las cordilleras latinoamericanas como la Central de Bolivia o la Madre, ahí me faltó, la Sierra Madre Occidental de México, lo considera como un... Fíjate, aquí ya nos está hablando de 4,000 metros de altura sobre el nivel medio del mar, 4,000. Este factor llega a valores cercanos al 70%. O sea, nada que ver con el 0.87, 70%. Bueno, pero ya estamos hablando de alturas, de alturas muy elevadas, ¿verdad? 4,000 metros de altura sobre el nivel medio del mar. O sea, son cosas muy cañonas, ¿no? La Sierra Madre Occidental, pero acá, bueno, esto es lo que dice Caterpillar, ¿eh? Esto es lo que considera Caterpillar para la Ciudad de México y para, pues, estas partes muy altas que se encuentran, ¿en dónde? Las partes más altas, en la Sierra Madre Occidental y la Central de Bolivia, ¿verdad? Que también es una sierra. Pero aquí nos dice Alice, coinciden en recomendar una reducción, ok, esa parte está correcta, por cada 100 metros adicionales a partir de los 1000 metros. Entonces, las máquinas suben 1000 metros y a partir de esos 1000 metros, por cada 100 metros que vaya subiendo, se va a colocar, bueno, vamos a tomar en cuenta una reducción del 1%. El primero y de 300 metros el segundo, esa parte no me queda tampoco a mí clara. El primero y el de 300, el primero y de 300 metros el segundo. Déjenme checar esa parte y la siguiente clase se las explico, ¿vale? Sí, maestra. Sí, porque esta parte a mí no me quedó clara. Yo de todos modos consulto la norma, ¿sí? Y ya le completamos o lo corregimos o lo explico, bueno, que esté en la diapositiva correctamente. Si están copiando las diapositivas, nada más póngale ahí una nota de que falta, ¿no? Que falta de explicación, ¿sí? Sí. Sí, mejor esta parte sí la dejamos pendiente, ¿vale? Sobre este factor. Ok. Pues nada más son datos generales de CAT. Sí, para la parte más alta no nos interesa, bueno, que sí hemos hecho obras en Bolivia, pero no nos interesaba, nos interesa más la Sierra Madre Occidental y y el factor de altitud de la Ciudad de México, que es de 0.87. ¿Sale? Y en conclusión, bueno, estamos viendo que sí les afecta a las máquinas la altitud, porque les afecta la presión atmosférica, y al afectarles la presión atmosférica en las máquinas que son de diferentes tipos de combustible, pues van a reducir su potencia y en consecuencia pues no van a ser tan eficientes, y si no metemos varias máquinas o máquinas con mucha potencia, entonces no vamos a lograr ese rendimiento o esa producción horaria. ¿Sí? Ese es el tema. Desperdicio, merma, ¿quién lo quiere leer? ¿Puedo leerlo yo, profe? Ajá, adelante. ¿Cuál es tu nombre? A ver, Ramón. Ramón, ¿y la otra persona que habló quién? Ernesto.
Ernesto, permíteme. Sale Ramón. Y después Ernesto la siguiente. Desperdicio o merma. En cualquier operación en donde se mida el material colocado tanto compactado como no compactado, el volumen a mover o de préstamo tendrá una merma en su manejo. Se recomienda usar entre 4 y 8% de metro cúbico. Esto es un factor entre 1.04 y 1.08. Puede considerarse en el cálculo de rendimiento en un análisis auxiliar final o bien solo en el final. Este está. Bueno, en el desperdicio merma, ¿cuántas veces has visto, Ramón, que por ejemplo llegan los camiones? Vamos a hablar de algo superficial, pero que es entendible. La fruta o la verdura, la cortan, suben todo, se llena el camión, ¿verdad? Y vas a ver tú, por ejemplo, no nada más de fruta y de verdura, también de materiales de construcción, por ejemplo, arena o grava. Entonces, en el inter del transporte o del traslado, pues obviamente las partículas van a tratar de consolidarse, de que haya cohesión entre ellas, de que se unan otra vez. Esa es la intención de esas partículas, de todas, ¿sí? De forma natural, y con el movimiento, pues va a haber ese reacomodo, ¿sí? A eso nosotros también le llamamos merma, ¿sí? Entonces, no sé, han visto que los camiones van así con un poco más de material, no van al ras, ¿verdad? Lo que nos dice la Semarnat es que nosotros contaminamos con los materiales de construcción, entonces que tenemos que taparlos, tenemos que tener lonas para cubrir todos esos camiones, si van en caminos obviamente federales, etcétera. Pero si están dentro de la obra, pues tú nunca vas a ver un camión que después de que lo llene el cargador frontal lo tapemos, ¿verdad? Esto se hace en el caso de que vayan por caminos que no están dentro de la obra, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces tú debes de considerar ese desperdicio o merma. Si no tapas ese camión, ¿qué va a pasar si llevas materiales finos? Pues obviamente se va a volar, olvídate de que contamine. Sí, ese no es el punto. Simplemente, pues vas a llegar igual y ese camión ustedes también han visto cuando pasa por caminos, ya lo vimos, que no están bien conservados, o que están muy accidentados, pues entonces se pierde material, ¿sí? Ahí se reduce la cantidad de material que nosotros teníamos pensado que llegara el 100%, ¿no? Al banco o al punto exacto a donde se está construyendo. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Entonces, cuando nosotros colocamos y compactamos también el material, también podemos decir, ¿sí?, que tenemos una merma, ¿sí? Cuando estamos compactando, pues, y lo van a ver así en algunos artículos, no, pues es que se mermó pero es que nosotros no decimos que se merma el material, nosotros estamos decimos que se recompactó, que se aplicó un trabajo mecánico y que entonces estamos viendo esa reducción, ¿sí? Entonces, aquí habla de un banco de préstamo, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos manejando esos materiales, esos sí los tenemos que manejar de los bancos, a donde nosotros ya construimos una mina, que es un banco de préstamo, y lo estamos trasladando, nosotros ahí vamos a tener una merma. En ese traslado el material se va a consolidar y pues vas a ver que llegaste con medio camión, pero ¿por qué? Si el material, inclusive la roca, va a tratar de reacomodarse y también vas a ver una merma, vas a ver una reducción. No necesariamente estás aplicando. Eso nada más lo vemos en la compactación, ¿sí? Cuando vemos el abundamiento y después lo compactamos, vemos la merma, pero no le decimos merma. El material tuvo una reducción por un trabajo mecánico. Pero si estamos trasladando materiales, entonces sí podemos hablar que es una merma, ¿sí? Una merma
por el transporte de este material. Aquí nos dice que podemos considerar ¿cuánto? Entre 4 y 8% de metro cúbico, o podemos considerar un factor, aquí como también este es un factor de 1.04% y obviamente 1.08%, que es lo que tenemos arriba, de merma en los materiales. Por ejemplo, si digo en el problema que lo que vas a trasladar es un material de roca, de finos como limos, como arcillas, como arenas, puedes considerar el 1.04. Pero si la roca, pues obviamente va a tener menos posibilidad de que haya merma en ella. Entonces, es al revés, podemos considerar el 1.04 de merma y para materiales finos 1.08 de merma. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Sí, entonces es así como nosotros vemos esa reducción de materiales, y que también lo tienes que considerar para que veas toda la información que requieres de un proyecto, para que veas pues cómo desde un principio cómo van a ser tus caminos, ¿sí? Si vas a sacar material obviamente de la obra, o va a llegar material de fuera de la obra, pues obviamente tienes que considerar esa merma, y lo puedes tomar en cuenta desde ahorita, ¿verdad? A ver, voy a tener una merma si es roca, de 1.04, y si son materiales ¿cómo se llama? Finos, pues voy a tener 1.08, voy a tener más merma, porque va a haber más reacomodo de partículas. Pero también, en conclusión, también consideramos como merma la compactación de los materiales. La compactación, no nada más el traslado, no nada más el transporte, sino también la compactación de los diferentes materiales, ¿no? Cuando te diga alguien, pues sí, ¿cuál fue la merma el porcentaje de merma de la compactación, no sé, de esta arcilla o de esta roca o de este material de transición? Estamos hablando de reducción de volumen de los diferentes materiales. ¿Sí? ¿Dudas? No, que no. ¿No? Ok. ¿Quién quiere leer esa? Ya vamos a terminar para echarle velocidad. ¿Ernesto? Sí, profesor. Adelante. Factor de humedad, H. En condiciones de igualdad de temperatura, digamos 30 grados centígrados, a menor humedad, mejor rendimiento en la máquina y viceversa. En los desiertos, como el de Altar de Sonora, como la humedad al 0%, podría asignarse un factor de 1.03 a 60% de humedad, un factor de 1, y para un sitio bastante húmedo con 100%, un factor de 0.98. Gracias, Ernesto. Ok, este factor de humedad, ¿de qué nos habla? Está padre porque nos dice que, por ejemplo, en Sonora, en Chihuahua, en el norte, pues obviamente vamos a tener 0 de humedad, ¿verdad? En comparación con con otros estados, por ejemplo, del sur, del sureste, del suroeste, en donde vamos a encontrar pues mucho más humedad. ¿Sí? Entonces, en donde tenemos 0 humedad, podemos considerar un factor de ¿qué? De 1.03 al 60% de humedad. ¿Sí?
Y en los lugares a donde está muy húmeda la situación, si allá consideramos un 60%, a donde hay mucha humedad, pues podemos considerar hasta un 100%, ¿verdad? Y ya un porcentaje, ya como porcentaje, podemos considerar pues casi el 100%, que es el 0.98%. ¿Sí les afecta a las máquinas? Claro que les afecta a las máquinas la humedad. ¿Por qué les afectaría la humedad? ¿Quién me quiere decir? ¿Por qué les podría afectar la humedad a las máquinas para que logren un buen rendimiento? Porque podría afectar en sus partes mecánicas. ¿Cómo qué? O sea, no entendí esa parte. Bueno, sí, de acuerdo a las temperaturas, o sea, digamos que el brazo de la excavadora, ¿no? O al momento de cerrar el caso, podría afectarle un poco por las condiciones que hay. No, muchas gracias. No es por ahí la situación. Les afectaría en el caso del clima. Sí, en el caso del clima, los suelos húmedos, cuando tú los llevas al laboratorio, también tienes que analizar el grado de humedad que tiene el suelo, sí, para que sean atacados, para que puedan ser atacados por las máquinas. Pero acuérdate que el clima, esto es clima también, ese factor de humedad, tanto en el ambiente como en el suelo. Y entonces, el tipo de suelo, necesitamos revisar sus características. ¿Sí? Para que no tanto las partes mecánicas de la máquina, más bien las partes hidráulicas de la máquina, en este caso los casos, los cargadores, toda esta situación, encontramos por la humedad del material, va a tener ciertas condiciones ese suelo. Sí, a lo mejor es más pesado el suelo por la humedad, va a tener un peso volumétrico más, por ejemplo, más alto, va a tener un porcentaje más alto que el suelo seco y suelto que está en el altar de Sonora, en el desierto. Entonces, todas estas condiciones, como la humedad, hacen que esos suelos puedan ser fáciles de atacar o puedan ser difíciles de atacar. Imagínate, un suelo con un 60% de humedad, pues aunque sea un suelo fino, va a ser difícil de atacar, ¿sí? Que un suelo que no tiene, ahí estamos hablando de 0% de humedad, que seguramente es arena. Que ahí lo que tenemos que ver es que la máquina pues, que lo vaya a atacar pues esté sobre orugas. ¿Sí? Entonces, no es que nada más revises ciertas características o factores de los suelos, no, también tienes que ver mucho, tiene que ver mucho la humedad del suelo por el peso volumétrico. Aunque sean rocas, tú sabes que las rocas también van a tener un grado de humedad. ¿Por qué vas a ver, por ejemplo, en mecánica de rocas, su grado de humedad, su grado de corte a la tracción, su grado, precisamente para que tú veas y te sigas dando idea de cómo atacar ese tipo de suelos? ¿Sí? Entonces, ese grado de humedad te puede inclusive en el laboratorio indicar si es fácil de excavar, si es fácil de cortar, si es fácil de volar inclusive, ¿no? Volar, o sea, hacer voladuras controladas. No vayan a decir, la maestra nos dijo cómo se hacen las explosiones y todo ese rollo. ¿Y qué voy a decir? No, pues están bien marihuanos todos. Porque yo no les dije que pueden hacer explosiones. Yo les dije que se pueden aplicar voladuras controladas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, pero vamos a hacer voladuras controladas de acuerdo a las propiedades del suelo. De acuerdo a ese grado de humedad que tiene también el suelo. No nada más su resistencia y su dureza, no, también. A ver, ¿qué grado de humedad? Si la roca está demasiado húmeda, ¿tú crees que nos van a funcionar cualquier propuesta de voladura? No. Tenemos que ver el grado de humedad, ese factor de humedad del suelo.
y que también tiene que ver, acuérdense, por ejemplo, el clima nos da, les dije desde un principio que nos conocimos, les dije, el clima es un factor muy, es un factor muy importante porque le da varias propiedades o muchas propiedades a los suelos. Y este es una, el factor de humedad. Vean, 0% en el desierto de Altar y 60% en otros lugares que seguramente están más al sur, ¿no? Dice, para un lugar bastante húmedo, pues el 100%. ¿Sí me explico? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, entonces ahí están los factores que podemos considerar para cuando no hay humedad y cuando sí hay humedad, ¿sí? Y que eso, en conclusión, nos da también una idea de cuáles son las máquinas que pueden entrar a trabajar con estas condiciones o en estas condiciones. Uh-huh. Ok. Ok. Vamos a ver el factor Z. ¿Quién lo quiere leer? ¿Lo puedo leer yo, profesora? Nada más lo lees y bueno, son 6:59. Sí, adelante, léelo. Factor temperatura Z. Los motores por lo general trabajan entre un máximo de 45 grados centígrados y un mínimo de menos 30 grados centígrados. El problema de eficiencia se presenta a bajas temperaturas, en donde convencionalmente puede afectarse con 0.4% de reducción en la eficiencia por cada grado por debajo de 20 grados centígrados. Por ejemplo, si se trabaja a 10 grados, el factor Z a emplear es de 0.96. Ok. En la última parte dice, bueno, no en la última, vamos a empezar con la primera así rapidísimo. Las máquinas, el factor de temperatura, ¿por qué les va a afectar? Pues no porque les afecte al chasis o les afecte a la cabina o todo, ¿no? Les va a afectar precisamente, acuérdense, los combustibles, cuando son temperaturas muy altas se van a dilatar y cuando son temperaturas bajas se va a contraer, ¿verdad? Como todo, como el acero, como el concreto que también le afecta inclusive la temperatura, ¿sí? Entonces, las máquinas han trabajado inclusive a más de 45 grados y han trabajado a menos 30 grados, pero estas condiciones sí les afectan en su eficiencia, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí van a tener una reducción en la eficiencia por el tipo de temperatura al que nosotros podamos enfrentar a estas máquinas y que muchas veces, pues no, ¿verdad? Ni por aquí nos pasaba de que nos afectara la temperatura, de que nos afectara la altura con las máquinas, de que nos afectara la merma, de que nos afectara, por ejemplo, un factor de operación como todos los recursos que tenemos que tener de la máquina, ¿sí? Que nos afectara la humedad del suelo. Pues claro que nos afecta la humedad del suelo. ¿Sí? Tú vas a ir con tu muestrita de suelo seco y con tu muestrita de suelo húmedo y vas a ver, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver qué máquina es con la que puede atacar ese tipo de suelo. Lo voy a compactar. No es lo mismo compactar un suelo seco que compactar un suelo húmedo. Pero eso yo en qué lo veo en mecánica de suelos y de rocas. Ahora, estamos viendo un factor de temperatura, pues en el que también le afecta a la máquina. ¿Por qué? Porque traemos combustibles. ¿Sí? Entonces, fíjate, considerar un 0.4% de reducción en la eficiencia por cada grado por debajo de 20 grados. ¿Está bien? Si trabaja a 10 grados, el factor Z a emplearse es de 0.96. Casi la unidad. ¿Por qué? Porque 10 grados, pues la máquina todavía se encuentra en muy buenas condiciones para trabajar. Sí. Ahora, como máximo, como máximo 45 grados, sí, y la máquina todavía está bien. Todavía, tú como ingeniero te estás ahí derritiendo, así como chocolate.
Como mínimo menos 30 grados también la máquina todavía puede trabajar. Tú estás súper congelado, la máquina todavía puede trabajar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros subimos esa temperatura o bajamos la otra de menos 30, pues ya olvídate, porque entonces ya vas a tener problemas con el combustible. Y entonces, por consiguiente, vas a tener problemas con la eficiencia. ¿Sale? Entonces, lo ideal es 10 grados, ¿sí? Y vamos a tener un factor de 0.96. Y cuando tenemos bajas temperaturas, ahí nos está diciendo cuando ya estamos en problemas, ¿verdad? Es cuando nos enfrentamos sobre todo a las bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque el aceite, el lubricante de las máquinas, cualquiera el aceite, lo que use, entonces se va a hacer más, ¿qué? Más denso. Ahí no se puede contraer, ahí se va a hacer más denso el aceite y entonces ya va a ser más difícil que el motor trabaje al 100%. ¿Ok? Ya nada más nos falta el factor de polvo y esta tampoco. Bueno, ya sería nada más el factor de polvo y entonces vendría ya el problema, ¿sale? El problema creo que, permítanme, ahorita ya nos vamos, denme un segundo, también me falta bajar la lista. A ver si es este. Creo que sí, este es el problema, sí, pero ya nada más lo único que vamos a ver es el último factor, que es el B, ¿no? Déjenme ver. Ajá, el Z y el Z y el B. El Z lo acabamos de ver y nada más nos falta el factor de polvo. Todo esto se tiene que multiplicar. Aquí en el problema nos dicen, ¿no? Que tenemos que, se tiene que realizar un trabajo. Bueno, ese problema ya lo veríamos el viernes cuando terminemos de ver el factor de polvo, lo van a tener de tarea. Ustedes lo van a tener que analizar porque se los voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Ahí está el trabajo que se está realizando con un bulldozer, que es un corte, ¿verdad? Lo que está haciendo el bulldozer y ya, de todos estos factores, ustedes me van a decir cuáles son los que se consideran, una tabla de por qué sí lo consideraste y por qué no consideras este. Esa es la respuesta a tu problema y la multiplicación de los factores que tú consideraste. ¿Sale? Acuérdense que no hay una receta, es tu criterio. ¿Vale? Sí, por favor. Bueno, y me falta ver lo de la, ¿cuál era la tabla que les dije que iba a checar? ¿Cuál era la tabla? Estaba más arriba, ¿verdad? ¿Alguien me quiere recordar para checarlo ahorita? Era lo del factor N, ¿no? ¿Lo de qué, perdón? Lo del factor N. ¿N? Sí. R es este. Uy, bueno, ahorita yo lo busco, ¿sale? Porque ya no supe a dónde queda. ¿Es este? Sí, ¿verdad? Esta parte de aquí, Caterpillar y Fiat, ¿verdad? Sí, era ese. Ok, sí, ahorita lo checo. Y se los comento la siguiente clase, ¿vale? Para que hagan su problema y entremos al rendimiento de las máquinas el viernes, por favor. ¿Ok? Bueno. Entonces, voy a llegar aquí, voy a dejar de compartir y voy a tomarles una lista descargar lista de asistencia. Por favor, espérenme tantito que se descargue.